La muerte de los 12 apóstoles de Cristo es un misterio que, a lo largo de los siglos, ha intrigado tanto a los eruditos religiosos como a los cristianos devotos. La información sobre sus destinos no es completamente clara ni está documentada de manera uniforme, lo que deja lugar a diferentes interpretaciones. Sin embargo, ahondando en relatos bíblicos, textos apócrifos y tradiciones transmitidas por los primeros cristianos, comenzamos a armar un mosaico que nos da una visión más amplia del sacrificio de estos hombres, que lo dejaron todo para seguir a Jesús. En este video te contaré cómo fue la vida de cada uno de los apóstoles hasta el momento de su muerte. Pero, antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal aquí. Simplemente haz clic en el botón debajo del video que dice suscribirse y aparecerá una campana al lado. Haz clic en esa campana para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo video, ¿de acuerdo? Imagine a los 12 apóstoles como figuras comunes y corrientes, con sus familias, trabajos y rutinas sencillas. Eran pescadores, recaudadores de impuestos, hombres del pueblo, sin grandes ambiciones más allá del sustento diario. Pero, en un momento específico de sus vidas, conocieron a un hombre extraordinario, Jesús de Nazaret. El impacto de sus palabras y milagros fue tan profundo que estos hombres decidieron abandonar sus antiguas vidas para perseguir un propósito mayor. Con Jesús aprendieron lecciones de amor, humildad y sacrificio y, sobre todo, recibieron la misión de llevar la buena nueva de salvación al mundo. Después de que Jesús fue crucificado y resucitado, los apóstoles se encontraron en un mundo lleno de desafíos y peligros. La misión de difundir el evangelio que Jesús les había encomendado los puso en confrontación directa con el poder de la época. Las autoridades religiosas, el gobierno romano y líderes de diversas culturas vieron este nuevo mensaje de amor y salvación como una amenaza. Cualquiera que hablara en el nombre de Jesús corría el riesgo de ser perseguido. Cada viaje misionero estuvo lleno de incertidumbre y el costo de la fe muchas veces fue la vida misma. Al igual que Jesús, muchos de ellos fueron brutalmente asesinados a causa de su fe. Después de la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles tenían una gran misión: difundir su mensaje de fe y salvación a un mundo que muchas veces no los recibía bien. Imagínese los días inmediatamente después de que Jesús ascendiera al cielo. En Jerusalén todavía bullían rumores sobre lo sucedido en el Gólgota, la tumba vacía y rumores de que Jesús realmente había resucitado. En este clima de tensión, los apóstoles, que antes habían sido pescadores y simples trabajadores, tuvieron ahora la tarea de difundir esta nueva fe. No hubo ningún manual ni garantía, solo la promesa de que el Espíritu Santo los guiaría. De Jerusalén a Damasco, pasando por Antioquía y otros rincones de Asia Menor, llevaron consigo recuerdos de las enseñanzas de Jesús y de los profundos cambios que vivieron. Pedro, Juan, Santiago, Pablo y otros sabían que la tarea sería difícil. Muchos todavía los veían como seguidores de un profeta fallido, pero tenían una fuerza inquebrantable y una misión divina que cumplir. Cada apóstol enfrentó sus propios desafíos. Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús, se destacó por ser el mayor entre ellos. Además de su edad, su personalidad fuerte y decidida le valió la confianza especial de Jesús. Fue a Pedro a quien Jesús confió una misión muy importante: el liderazgo de la iglesia y de los demás apóstoles. En un momento crucial, registrado en el Evangelio de Mateo 16, 18-19, Jesús pronunció palabras que cambiaron el destino de Pedro y la historia del cristianismo. Él dijo: «Te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán vencerla». Estas palabras conllevan un profundo simbolismo. Al llamar a Pedro roca, Jesús estaba usando un juego de palabras, ya que el nombre Pedro significa precisamente roca o piedra. Con esto, Jesús indicó que Pedro sería el fundamento de la iglesia, alguien con la fuerza y firmeza suficiente para sostener la fe cristiana en tiempos difíciles. Y más, prometió que las fuerzas del mal representadas por las puertas del infierno nunca podrán destruir la iglesia que se construirá sobre Pedro. Además, Jesús le dio a Pedro las llaves del reino de los cielos. Las llaves simbolizan poder y autoridad. Era como si Jesús le estuviera confiando a Pedro la responsabilidad de abrir y cerrar las puertas del cielo, es decir, de tomar decisiones que tendrían un impacto tanto en el mundo espiritual como en el mundo terrenal. Cuando Jesús dice que lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, le está otorgando a Pedro, y por extensión a la iglesia, el poder de tomar decisiones de gran importancia espiritual, como el perdón de los pecados y el establecimiento de reglas para la comunidad cristiana. Este momento marcó el comienzo de la responsabilidad de Pedro como líder espiritual, representando la autoridad de la iglesia en la tierra y conectando directamente las acciones humanas con las dimensiones celestiales. Pedro, que antes de conocer a Jesús era solo un pescador en Galilea, se convirtió en uno de los líderes más importantes de esta nueva fe. Después de la muerte de Jesús,
Pedro continuó con la importante misión de difundir el Evangelio, llevando el mensaje de Jesús a muchas personas. Hizo esto toda su vida, hasta que murió a los 68 años. Después de la muerte de Jesús, comenzó a viajar, predicar con dedicación y enfrentar muchos desafíos. En Jerusalén, las autoridades religiosas intentaron impedirle hablar, que en Antioquía fue donde los seguidores de Cristo fueron llamados por primera vez cristianos. Pedro pasó sus últimos días en Roma, siempre amenazado. Durante las persecuciones del emperador Nerón, fue crucificado cabeza abajo porque creía que no era digno de morir como Jesús. André, hermano de Pedro, era un humilde pescador que dedicaba sus días a trabajar en el mar, lanzar redes y recolectar pescado para sustentar a su familia. Incluso antes de conocer a Jesús, ya tenía un fuerte deseo espiritual y siguió a Juan el Bautista, un profeta que preparó el camino para el Mesías. Fue a través de Juan que Andrés escuchó acerca de Jesús por primera vez. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de conocerlo, su corazón se llenó de fe y esperanza. Andrés quedó tan impresionado con Jesús que inmediatamente corrió a contarle la noticia a su hermano Pedro, llevándolo a conocer también al hombre que cambiaría sus vidas para siempre. En los Evangelios, no se menciona a Andrés con tanta frecuencia como a Pedro, Juan o Santiago, pero su papel fue igualmente crucial. Formó parte del círculo íntimo de Jesús, estando al lado del Maestro en los momentos decisivos. Uno de estos momentos fue cuando Jesús explicó a sus discípulos sobre las señales que precederían al fin de los tiempos, una lección llena de misterio y advertencia. Andrés también estuvo presente en la trascendental ocasión de la ascensión de Jesús, siendo testigo de la promesa de que el Espíritu Santo sería enviado para guiar a los apóstoles en su misión de difundir el Evangelio por todo el mundo. Después de la resurrección y ascensión de Cristo, Andrés asumió un papel clave en la expansión de la iglesia primitiva. Viajó por diversas regiones predicando el mensaje de Jesús con valentía y determinación. Según la tradición, una de sus misiones lo llevó a Grecia, más precisamente a la provincia de Acaya, donde trabajó duramente para convertir a los habitantes al cristianismo. Sin embargo, esta dedicación le costó la vida. Las autoridades locales lo arrestaron, lo torturaron y finalmente lo crucificaron. Pero su cruz no era como la tradicional. Andrés estaba atado a una cruz en forma de X, conocida hasta el día de hoy como la Cruz de San Andrés. Incluso en sus momentos finales se mantuvo firme en la fe, proclamando el nombre de Jesús hasta su último aliento. Los siglos que siguieron a la muerte de Andrés perpetuaron su legado. Sus restos se convirtieron en reliquias sagradas, custodiadas con gran reverencia. Según los informes, sus huesos finalmente fueron llevados a Escocia, pero durante el viaje el barco que los transportaba se hundió. Así surgió una pequeña isla que, en su honor, pasó a llamarse Santo André. Hasta el día de hoy, el nombre de Andrés es recordado no solo como el hermano de Pedro, sino como uno de los primeros en seguir a Jesús y difundir su mensaje hasta los confines del mundo, afrontando la muerte con valentía y fe inquebrantables. Juan, el más joven de los discípulos de Jesús, fue especialmente amado por el Maestro, siendo conocido como el discípulo que Jesús más amaba. Formó parte del círculo más íntimo de Jesús, junto a Pedro y Santiago, tres hombres que presenciaron momentos extraordinarios en la vida de Cristo, como la transfiguración en la montaña y la agonía en el huerto de Getsemaní. Juan tenía una personalidad serena y sensible, que, a lo largo de los Evangelios, muestra una relación de profunda confianza y afecto entre él y Jesús. Entre los discípulos, Juan tuvo el privilegio de estar presente en muchos de los momentos más memorables del ministerio de Jesús, siendo uno de los pocos que presenció, de cerca, algunos de los milagros más sorprendentes, como la resurrección de la hija de Jairo y el pesca milagrosa. Pero el momento que quizás más marcó su vida y su fe fue cuando estuvo junto a María, madre de Jesús, al pie de la cruz, mientras el Maestro era crucificado. Mientras todos los demás apóstoles huían, Juan se mantuvo firme, mostrando su lealtad y valentía. Allí, Jesús le encomendó una misión especial, encomendándole el cuidado de su madre, gesto que revela la confianza y el amor que Jesús tenía por él. Según la tradición, Juan pasó por momentos de grandes pruebas. Cuando aún era joven, fue arrestado y, en un acto de crueldad, arrojado a un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, milagrosamente salió ileso, sin sufrir ninguna herida, lo que aumentó su fama entre los cristianos como alguien que contaba con una especial protección divina. Posteriormente, bajo el gobierno del emperador Domiciano, Juan fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar aislado e inhóspito.
fue allí donde vivió una experiencia mística extraordinaria, recibiendo la revelación que dio origen al libro del Apocalipsis, la visión del fin de los tiempos y la victoria final de Cristo sobre el mal. Este texto es una de las profecías más profundas y complejas de la Biblia, y sigue siendo estudiada y debatida hasta el día de hoy. Joao, a pesar de todos los desafíos y persecuciones, vivió una larga vida. A diferencia de los demás apóstoles, que fueron martirizados, se cree que murió por causas naturales, a los 94 años, en la ciudad de Efeso, donde pasó sus últimos días enseñando y cuidando a la comunidad cristiana local. Incluso en su vejez, continuó siendo una fuente de inspiración y sabiduría para los primeros cristianos, transmitiendo las lecciones de amor y fe que aprendió directamente de Jesús. La vida de Juan es un testimonio no solo de valentía y resistencia, sino también de un profundo amor a Dios y al prójimo. Felipe fue el tercer discípulo llamado por Jesús, desempeñando un papel crucial en la trayectoria del ministerio de Cristo. Antes de seguir a Jesús, Felipe era un hombre sencillo, nacido en Betsaida, la misma ciudad de Andrés y Pedro, pescadores que también se hicieron discípulos. Desde el momento en que fue invitado a seguir a Jesús demostró gran fe y curiosidad, características que lo convirtieron en una figura importante entre los 12 apóstoles. Felipe fue testigo de varios milagros realizados por Jesús, incluido uno de los más conocidos, la multiplicación de los panes y los peces, cuando una multitud de 5.000 personas fue alimentada con solo 5 panes y 2 peces. En este suceso, Jesús al probar la fe de Felipe le preguntó cómo podían alimentar a tanta gente, sabiendo que Felipe sería uno de los encargados de distribuir la comida. Este momento no solo destacó la importancia de Felipe en el grupo, sino que también reforzó su papel como alguien a quien Jesús se preocupaba y quería fortalecer espiritualmente. Después de la resurrección de Jesús, Felipe dedicó su vida a difundir el Evangelio y el mensaje de salvación. Recorrió regiones como Frigia y la ciudad de Hierápolis, en Asia Menor, predicando con fervor y ganando nuevos conversos a la fe cristiana. Su labor misionera fue intensa y marcada por una profunda devoción, incluso frente a las dificultades y persecuciones que enfrentaban muchos cristianos en aquella época. La muerte de Felipe está rodeada de misterios e historias variadas. Hay informes que indican que murió por causas naturales, mientras que otros afirman que su final fue más trágico. Algunas tradiciones sugieren que fue ahorcado o apedreado, y también hay quienes creen que fue crucificado en Hierápolis, como su maestro Jesús. Independientemente de la forma en que murió, el legado de Felipe como apóstol fiel y valiente permanece en la historia cristiana. Su vida es un testimonio de fe inquebrantable y servicio dedicado a la obra de Dios. Bartolomé es un apóstol del que la Biblia dice poco. Su nombre aparece solo en las listas de discípulos. Sin embargo, algunos registros antiguos dicen que Bartolomé predicó en varias regiones, desde Asia Menor hasta la India. Habría muerto brutalmente, siendo desollado vivo y luego crucificado boca abajo en Albanópolis, Armenia. Otra versión, encontrada en la tradición católica, dice que fue azotado hasta morir y su cuerpo arrojado al mar. Esta versión más sencilla y organizada facilita la comprensión de la trayectoria de estos discípulos, destacando los momentos más importantes de sus vidas y misiones. Mateo era un judío que tenía una vida financiera cómoda. Trabajó como publicano, es decir, recaudaba impuestos para el Imperio Romano. Sin embargo, esta profesión no era bien vista por el pueblo judío. Aún así, fue durante esta obra que Jesús lo llamó a seguirlo. Mateo se convirtió en el autor de uno de los evangelios de la Biblia. En él, compartió muchos detalles sobre la vida y el ministerio de Jesús. Según los informes, Mateo viajó por varias regiones, incluidas Persia, Judea y Etiopía. En estos lugares continuó difundiendo los mensajes de Jesús. Al final de su vida, Mateo fue asesinado, posiblemente por una herida de espada. Sin embargo, algunas personas creen que pudo haber muerto por causas naturales. Su tumba se encuentra en la ciudad de Salerno, Italia. Ahora, sobre Tomás, aunque no tenemos muchos detalles sobre él en la Biblia, podemos ver que Tomás era una persona sincera, pero por momentos pesimista e incrédula. Un ejemplo de esto fue cuando Jesús decidió regresar a Judea para resucitar a Lázaro, aún a riesgo de ser apedreado. En ese momento, Tomé hizo un comentario mostrando su preocupación por esta decisión. Tomás, también llamado Dídimo, uno de los discípulos de Jesús, dijo una vez a los demás discípulos: «Vayamos también nosotros y muramos con él».
Esto muestra la sinceridad de Tomás y su deseo de seguir a Jesús, pero después de la muerte de Cristo, Tomás ganó prominencia en los relatos bíblicos por algo más. Dijo que solo creería en la resurrección de Jesús si pudiera tocar las marcas de su cuerpo. Tomás realmente quería ver a Jesús, pero su ansiedad se convirtió en duda. Una semana después de la resurrección, Jesús se apareció a Tomás, le mostró sus marcas y, en ese momento, Tomás creyó. Hay relatos de que fue asesinado con una lanza, y que su muerte fue ordenada por el rey de Milapura, en la ciudad india de Madrás, en el año 53 después de Cristo. De Simao poco se sabe más allá de su origen. Era de Caná de Galilea. No hay muchos detalles sobre su muerte. Según la tradición católica, fue cortado por la mitad con una sierra. En otros escritos hay relatos de que Simón fue martirizado a la edad de 120 años, durante el imperio de Trajano. También hay versiones que dicen que fue crucificado o quemado vivo en la hoguera en Armenia. Santiago, hijo de Zebedeo, era hermano del apóstol Juan. Fueron apodados por Jesús, hijos del trueno. Tiago trabajaba con su padre, en sociedad con Pedro y André, en un barco de pesca. Fue a orillas del mar de Galilea donde se hicieron discípulos de Cristo. Santiago fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, habiendo sido testigo de momentos importantes como la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración y la oración en Getsemaní. Fue el primer apóstol martirizado y el único cuya muerte quedó registrada en la Biblia. Santiago fue decapitado por orden de Herodes, alrededor del año 44 después de Cristo, al mismo tiempo que Pedro era arrestado, Hechos 12, 1, 2. Santiago, hijo de Alfeo, se menciona mucho menos en la Biblia. Solo hay 4 citas sobre él. Hay 2 relatos de su muerte, uno de ellos dice que fue crucificado en Egipto en el año 62 después de Cristo. El apóstol Santiago se convirtió en misionero en Palestina y en otro país donde fue asesinado. Según una de las hipótesis del historiador Flavio Josefo, Santiago habría sido lapidado por orden de Ananías, sumo sacerdote. Ananías quería que Santiago denunciara a algunos cristianos, pero él se mantuvo firme en su fe. San Judas Tadeo, quien también fue apóstol, escribió una de las cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento. No debe confundirse con Judas, el traidor de Jesús. Judas Tadeo fue fiel a su vocación y tuvo el valor de dar su vida por amor a Cristo y al Evangelio. Según la tradición, Judas Tadeo evangelizó en varias regiones, como Judea, Samaria, Idumea, Siria, Mesopotamia y la antigua Libia. En el año 70 después de Cristo, habría sido martirizado, siendo asesinado brutalmente a golpes de lanza, hacha y garrote. Judas Iscariote fue uno de los discípulos de Jesús, conocido principalmente por haber traicionado a su maestro. Aparece con frecuencia en los evangelios, siendo mencionado inmediatamente después de Simón Pedro, el discípulo más destacado. Un hecho interesante es que siempre que se enumeran los discípulos, el nombre de Judas es el último. Judas tenía una tarea importante, era responsable de cuidar el dinero del grupo. Sin embargo, aún con esta responsabilidad, tenía la costumbre de robar parte de lo recaudado. A pesar de estar al lado de Jesús y vivir con él, Judas no pudo resistir la tentación. El episodio más conocido de Judas fue su traición. Entregó a Jesús a los sacerdotes a cambio de 30 monedas de plata. Más tarde, arrepentido por lo que había hecho, Judas intentó devolver el dinero, pero los sacerdotes no lo aceptaron. Consumido por la culpa, Judas arrojó las monedas al templo y, desesperado, salió a ahorcarse. Esta es la historia de Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, que acabó marcando su vida con este acto de traición. Quizás ya te hayas preguntado, ¿hoy en día todavía hay apóstoles como los de antaño? Lo cierto es que el título de apóstol, como se le conocía, estaba ligado a las personas que vieron a Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Estos fueron los apóstoles originales. Sin embargo, la Biblia nos enseña, en Efesios 4:11, que Dios elige a algunas personas para ser apóstoles. Y debido a esto, algunas iglesias, hoy en día, consagran personas que creen que tienen este don especial para trabajar en la iglesia. Pero lo más importante es entender que todo cristiano tiene un llamado de Jesús para contarle el Evangelio a la gente que lo rodea. Quien obedece este llamado está siguiendo los pasos de los apóstoles, quienes dieron todo de sí para que más personas pudieran conocer a Jesús. La trayectoria de cada apóstol es un ejemplo de valentía, sacrificio y dedicación a la causa cristiana.
de pescadores y recaudadores de impuestos pasaron a ser misioneros y mártires. Sus historias muestran que, a pesar de las dificultades, se mantuvieron firmes en su fe, ayudando a construir un movimiento que cambiaría la historia de la humanidad. Si te gustó este mensaje, ¿qué tal si lo compartes con tus amigos? Esto ayuda a que otras personas también lo vean. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Te estaré esperando la próxima vez. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia.